Y la predicación del día de hoy se llama así: modo autodestrucción, que es de la serie que estamos viendo acerca de la vida abundante. ¿Cuántos de ustedes vieron la película alguna vez Misión Imposible? ¿Cuántos vieron la serie, la antigua? Hay algunos que no quieren levantar la mano porque les da vergüenza o porque no la vieron, pero la cosa es la siguiente: cada vez que le llegaba una información confidencial, ¿qué es lo que le llegaba? Un maletín, una grabación. ¿Y cuál era la frase que se ocupaba? Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. ¡Pah! Modo autodestructivo. ¿Sabía usted que nosotros tenemos y vivimos muchas veces bajo ese modo de autodestrucción? Tenemos nuestra base es la siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice la Biblia: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la base de esta serie, que Dios envió a su Hijo para que tuviéramos vida y para que la tuviésemos en abundancia. La base, esa es. Ahora, entendemos que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entendemos que el antónimo es Cristo, que viene a dar vida abundante. Lo entendemos bien. Ahora, el modo autodestrucción tiene que ver cuando nosotros, siendo creyentes, nos hacemos daño intencionalmente. Llámese a través de un vicio: alcohol, cigarrillo, antidepresivos, pastillas para el dolor, pornografía, etc. Es posible que algunos de esos pecados nos tengan atrapados y que vivamos nosotros en un modo autodestructivo, que nosotros vivamos realmente siendo libertados por Cristo como esclavos en un mundo que realmente nos quiere destruir. Y ya como lo leí anteriormente en el pasaje, que tenemos lucha no contra sangre, no contra carne, sino contra huestes espirituales. Y muchas veces esas huestes espirituales trabajan de una forma de influenciar nuestras vidas a través de la televisión, a través del internet, a través de relaciones, a través de diferentes modos. Están trabajando para que nosotros, algo que no es normal dentro de la vida cristiana, sea visto como normal. Ahora, no es bueno la autodestruirnos, no es bueno para el cuerpo de Cristo. No estamos honrando a Dios, y ese es el motivo principal, que muchas veces nosotros dejamos de honrar a Dios porque nos autodestruimos, nos hacemos daño. Veamos lo que dice, en primer lugar, lo que nosotros debemos de quitar de nuestras vidas, y está en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, antes de Cristo teníamos una pasada manera de vivir. Y después dice: despojaos ¿de qué? Del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad en la verdad. Es interesante porque acá hay una palabra que quiero resaltar, que es la palabra vicio o viciado, que es la palabra peteiro, que significa que está corrompido, destruido, corrupto, y que es un total desperdicio. Y la Biblia dice, despojado del viejo hombre que está viciado, o sea, que está corrompido, que está destruido, corrupto, y que tiene solo desperdicio. Te hago la siguiente pregunta. Cuando tú conociste a Jesús como Salvador personal, algo tuvo que haber pasado. Porque de un momento a otro, de no creer, creíste. Y comienza una transformación mental y espiritual
que va cambiando tu mente, que va cambiando tu espíritu, que va cambiando tu corazón. Por lo tanto, todo aquello que nos tiene atrapados debería ser ¿qué? Libertado. Pero muchas veces no es así, porque nosotros tenemos una batalla interna espiritual de un viejo hombre que nos ha acompañado toda la vida, del cual nosotros estamos acostumbrados a vivir, y un nuevo hombre. Ahora, la única forma en que podamos vencer es alimentando ¿a quién? Al nuevo hombre. Pero ¿qué pasa cuando yo paso más tiempo en el YouTube, en el Netflix, en el Hulu, en el ESPN2 y en otras cosas y no le dedico un tiempo a la palabra de Dios, a la oración? ¿A quién estoy alimentando? Al viejo hombre. Y a veces nosotros nos quejamos y muchas veces muchos creyentes me dicen, yo no puedo dejar tal vicio. ¿Pero por qué no lo puedes dejar si el mismo poder que opera en ti opera en mí? Y la razón es simple, porque estamos alimentando simplemente el viejo hombre. Y eso es lo que sucede comúnmente. Ahora, hay una lista de pecados emocionales que nosotros debemos comprender. Busque Efesios 4, 25 al 31. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, un pecado emocional, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, un pecado emocional, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, un pecado práctico, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus pecados lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Un pecado emocional afecta nuestras emociones. Cuando alguien te dice algo malo, emocionalmente te afecta. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis, o sea, no entristezca al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de todos vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Pecados emocionales, pecados que nos afectan. El pecado de la gritería, el pecado de la maledicencia, de la amargura, del enojo. Cuando nosotros nos enojamos, son pecados emocionales. Permíteme decirte esto, cuando tú te enojas con alguien, suceden dos cosas. Número uno, le hiciste la cruz a esa persona. Y número dos, tú emocionalmente, ¿qué pasa contigo? ¿Te llenas de qué? De coraje, rabia. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Hay una lista de pecados emocionales. Y hay una palabra que es la palabra corrompida, que es la palabra sapros, que significa, cuando decimos palabras corrompidas, decimos palabras sin valor, palabras tontas o sin sabiduría, palabras sucias, palabras ofensivas, lenguaje sucio, palabras podridas y chismes. Esa es la raíz de la palabra. La raíz de la palabra es cualquier cosa que haga daño a mi prójimo es pecado. Es pecado. Ahora, muchas veces lo hacemos pensando que está bien. Lo hacemos a través de un chiste, un comentario, y nos reímos y nos mofamos. Y no está bien. ¿Por qué? Porque estamos mofándonos de una persona. Ahora, es triste la realidad esta, pero quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas que muchas veces nuestra vida no es abundante porque estamos llenos de estos pecados que son pecados emocionales. A veces me ha tocado en consejería, muchas veces cuando converso con las mujeres, por lo general la mujer ha sido abusada. Nunca he visto a un hombre abusado
acá. En mi país, aún no. ¿Ya? Pero generalmente la mujer es abusada. Y cuando la mujer es abusada, muchas veces se guarda cosas en su corazón. Y muchas veces resulta que cuando llega a conversar con alguien, alguna terapia o consejería, lo primero que comienza a hacer, la mujer empieza a desempolvar los libros de historia. Y es triste porque muchas veces la relación o el matrimonio de una pareja podría, y escucha bien esto, podría mejorar si hubiese habido una señal de arrepentimiento del abusador y de perdón de la persona. Pero a veces pasan años en lo cual no sucede esto. Y pasa en familias cristianas, creyentes, hombres que fueron abusadores en un inicio de relación, conocen a Cristo, ella conoce a Cristo, van a la iglesia, pero jamás han hablado de lo que sucedió antiguamente. ¿Por qué? Porque decimos, de modo que si alguno está en Cristo, pero hay algo, necesitamos reparación, necesitamos reparar las relaciones, pedir perdón, conversar. No podemos escudarnos en que ahora somos cristianos y ahora está todo bien. No, Señor, hay que comenzar a hacer memoria y hay que comenzar a abrir heridas, echarle alcohol, echarle lo que se tenga que hacer. Si hay que necesario coserlo, lo cosemos y después lo limpiamos y le ponemos la bendita. Pero no podemos a una herida que aún está abierta colocarle una bendita o un parche, porque eso va a seguir allí. ¿Está entendiendo la idea? Por lo tanto, todos los pecados emocionales tienen que ver muchas veces con la falta de perdón, con la ira. Ahora, hay una frase que me llama la atención y dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, se entristece cuando nosotros pecamos voluntariamente? Y yo quiero que te lo pongas como un principio esto. Póntelo como un principio. ¿Llevarías a Dios a un lugar, a un antro? ¿Lo invitaría? ¿Le diría a Dios, vamos al antro? ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a embriagarnos? ¿Vamos a emborracharnos? Le diría a Dios, vamos, tú y yo somos partners. Dice la Biblia que lo entristecemos. Ahora, imagínate, eso demuestra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él tiene sentimientos. Y cada vez que nosotros, escucha bien esto, cometemos un pecado, llámese borrachera, llámese droga, llámese pornografía, llámese lascivia, pecados así, robamos, ofendemos, maltratamos, abusamos, piensa en esto. Yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Así de simple. Voy a contar, más te voy a contar. Me voy a acordar un rato más. ¿De acuerdo? Bien, si no, ya perdimos. Ahora, muchas veces la excusa para estos pecados es lo siguiente. Es que yo no me controlo. Es que, pastor, yo soy de sangre caliente. Y la verdad las cosas, usamos eso como justificación. Y no debería ser así. Ninguno de nosotros tiene la sangre tan caliente como para no quedarse callado. Y decir, meditación, zen, lo que sea, es tiempo de callar. Ahora, los vicios físicos. ¿Cuáles son los vicios físicos? Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante la lista que tú estás viendo ahí, porque está hablando de pecados que me afectan a mí, que luego van a afectar a ¿quiénes? A los demás. Partamos por el adulterio, la fornicación. La palabra fornicación tiene que ver con tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero la palabra fornicación viene de la palabra pornea en su original, que tiene que ver con pornografía. O sea, cada vez que un hombre ve pornografía, ¿qué está haciendo? Está fornicando. Porque la pornografía trae otros pecados. ¿Entienden la idea? Pornea. Ahora, podemos ir un poquito más allá. Hechicerías. El término hechicería tiene que ver con la palabra, ahí Juan, ¿la puedes colocar? Ahí me encanta estudiar las palabras en griego, porque a ti te van a enseñar, y me enseñan a mí, qué es la raíz, de dónde viene. La palabra hechicería es la palabra farmakeia. Ahí está. La palabra farmakeia es el uso de una droga o una porción que ata con encantamientos. Cuando se usa de manera metafórica se refiere a los engaños y seducciones de la idolatría. Farmakeia. Ahí viene la palabra farmacia. Antiguamente, los hechiceros, ¿qué usaban para hacer encantamiento? Pociones. En el Perú, la ayahuasca. Pero se ocupa. Y la gente, ¿qué es lo que entra? Entra en trance. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Contacto con lo paranormal, contacto con lo satánico. De ahí viene la palabra hechicería. Idolatría. Cualquier cosa que esté por encima de Dios es idolatría. Ejemplo, lo más importante de todo en mi vida es mi familia y nadie más. No, lo más importante es Dios, después viene mi familia. Lo más importante para mi vida son mis negocios. No, Dios, después tus negocios. Cualquier cosa que nosotros antepongamos a la persona de Dios es idolatría. Cualquier cosa. Aún nuestros hijos, aún nuestra esposa, cualquier cosa. Porque Dios, escucha bien esto, Dios es exclusivo, a Él le gustan las primicias. Ahora, volviendo a la palabra farmakeia, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5:20, en Apocalipsis 9:21 y en Apocalipsis 18:23, y se traduce como hechicería. Ahora, borracheras. Y esto está muy arraigado en nosotros. Arraigado. El tema, mira, te voy a leer lo siguiente. Según las estadísticas, la edad mínima en que los jóvenes comienzan a beber es a la edad de 13 años. Pero pastor, si a los 21 pueden ir a tomar. Perdóname, pero en el refrigerador siempre hay algo. Con el famoso, o con la famosa idea del social drink. ¿Cuál es? Hijo, hace un poco, hágase hombre. 13 años. Digamos, se consumen 17.000 millones de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos al año. Hay 88.000 muertos relacionados al alcohol.
económicos superan los 250 millones de dólares. Eso es la parte baja, que tiene que ver con los tratamientos y cosas así. Esto es un dato importante que está relacionado con el alcoholismo. Escucha bien esto. ¿Sabías tú que el mayor exceso de alcohólicos dentro de la población tiene que ver con el grupo de personas más pobres? Mientras más pobre, más borracho. Los ricos no toman, sí toman. Pero date cuenta, tú andas a un supermercado, ve la gente que está comprando. Observa, muchas veces la gente más pobre es la que más se hunde. La que está pidiendo ayuda, la que está buscando el trabajito ocasional, la que no tiene una expectativa de vida, los que no van a la universidad, los que no quieren estudiar un colegio, los que no quieren trabajar horas extraordinarias, los que está relacionado a la pobreza. Y muchas veces nuestros países están sumidos en la pobreza. ¿Por qué? Obsérvalo, búscalo. Una 24, ¿cuánto dura? ¿Con suerte dura una tarde? Con suerte. Viendo un partido de fútbol americano que son eternos. Por eso te digo, el tema de la borrachera es un tema que tú debes considerar. Si tú estás con el tema de la borrachera, tienes que parar, que no vas a llegar a ningún lado. Ahora te voy a contar lo que me pasó a mí, que se me había olvidado, pero ahora lo tengo en la mente. Hace 4 años atrás fui a Chile y fui al sur de Chile. Campo. Mi tío tomó un cordero y lo mató para mí. Y lo hizo al palo. ¿Usted sabe lo que es el cordero al palo? Horas y horas y horas. Y él me dice, sobrino, para comerse un cordero al palo, hay que tomarlo con un buen vaso de vino tinto, si no te va a repetir. ¿Yo qué hice? Dios sabe, es un profesional del chupe. Voy, estoy en la mesa y mis hijos me preguntan, ¿qué es lo que es eso? Es un vino tinto para acompañar el cordero. Yo, el estúpido, perdóneme, yo me trato así, por si acaso. Yo tomé el vaso de vino, lo tomé con el cordero como si fuera una norma. Le hice tanto daño a mis hijos por esa acción que pasaron muchos años antes que me perdonaran. Porque se les cayó, ¿quién? Un referente. Que papá no toma. Lo entendí de la peor forma posible. Y usted, siendo creyente, piensa que es algo bueno tomarse una cerveza o un 24, permítame decirle que le está haciendo no solo daño a usted, sino que le está haciendo daño a sus hijos. Y eso no está bien. Es un pecado, hay que dejarlo, porque sabe algo, lo único que está haciendo, le está llenando los bolsillos de dinero a gente que vive de eso. Duele. Te digo, esa experiencia que yo viví con mis hijos, no la quiero nunca más volver a repetir, porque les fallé. Lo aprendí de la peor forma posible. A todo esto, yo no bebo, el vino me cayó tan mal que ni disfruté el cordero. Mal. Por eso te digo, pecados emocionales. Nunca vas a vivir una vida abundante si vives con pecados emocionales que te están afectando a ti o a los demás. Pero hay pecados
físicos que a ti te pueden hacer mucho daño, que pueden dañar tu relación con tu familia y con tus hijos. No se le ocurra decirme por ahí el pastor es borracho, que no lo soy, pero lo aprendí de la peor forma. ¿Sabes? Te quiero entregarte algunos principios básicos para que aprendamos a tomar decisiones. Cuando nos veamos enfrentados a alguna tentación, en primer lugar, pregúntate, ¿puedo hacer esto para la gloria de Dios? ¿Vale la pena? ¿Puedo hacer esto para la gloria de Dios? ¿Esto vale la pena o no? Dice la 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta 24 que tengo acá es para la gloria tuya, Señor. Este porrito en Michigan no es pecado, porque acá es permitido, pero en Indiana no. Si lo voy a hacer, pregúntate a ti mismo. Pregúntate, ¿es para tu gloria, Señor? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Porque la Biblia es clara y dice, si coméis o bebéis. Ahora, otra pregunta. ¿Es posible que esto impacte negativamente a otra persona? Dice la Biblia así, ninguno busque ¿qué? Su propio bien, sino que el del otro. Si a mí me hace bien, pero a Alicia no le hace bien, prefiero abstenerme, que yo lo hago por amor a ella. No lo voy a hacer. 1 Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando ¿qué? Mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esto tiene que ver con el testimonio. Con el testimonio. ¿Qué significa? Significa que mi propio bien, lo que yo quiero hacer, aquello que me da, entre comillas, cierta libertad, si hace mal a los demás y si afecta el testimonio de los demás y si afecta el testimonio de Cristo, no lo voy a hacer. ¿Puede mi ejercicio de libertad religiosa, y escucha esto, en esta área causar tropiezo a alguien? Y te lo voy a explicar. Dice Romanos 10, 14, 20, 21, dice así, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Bueno es no comer y beber ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. No destruyas la obra de Dios por algo. No la destruyas. Porque piensas tú que eres fuerte espiritualmente más que los demás. No lo hagas. No lo hagas. Siempre tienes que pensar esto. Si hago esto, ¿a quién le va a afectar? Hay cosas que no le afectan a la gente, que no me afectan a mí, que las puedo hacer con total libertad. Pero hay cosas que sí nos van a afectar a todos nosotros. ¿Hay algún peligro en esto que me domine o ya me haya dominado? Ejemplo, 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo está permitido, pero no todas me convienen, no todas me hacen bien, no todas me ayudan, no todas ayudan a la persona, a mi familia. No todas. Yo tuve que aprender a no gritar en mi casa. Y siempre lo digo, en mi casa todos gritamos. Donde yo crecí, todos gritamos. Llego a mi casa, me caso con Lisa y ella es acostumbrada al silencio. Ahora hay un equilibrio, ya como que nos estamos combinando,
pero me costó aprenderlo. Tuve que empezar a regular mi voz. Por lo tanto, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me pueden llegar a ayudar, mas no me voy a dejar dominar por ninguna. Querido, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te estás dejando dominar por cierto tipo de pecados? Que posiblemente seas un avaro, una mala persona, un egoísta, un oportunista, que donde ve una posibilidad, te toma. Por lo tanto, yo te animo a que si estás en un pecado que te está dominando, recuerda la promesa de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Ninguna. No puedo vivir encadenado. Vayan a YouTube y busquen el programa Desencadenado. Es un programa de la Pacific Garden en Estados Unidos, acá en Chicago. Historias de gente que vivía en pecado, vivía en vicios, y Dios lo desencadenó. Y cuando uno escucha esos testimonios, uno dice, sí se puede. Sí se puede. Podemos nosotros vivir y podemos nosotros triunfar sobre el pecado, porque dice la Biblia que nosotros, cuando le conocemos, pasamos a un estrato de libertad en Cristo. Eso es posicionalmente, pero prácticamente muchas veces nosotros vivimos atrapados, encadenados. Y eso no puede ser posible. Ahora, me perdí. Póneme el link, por favor, que estaba ahí. ¿Estoy haciendo alarde de mi libertad? Dice así, 1 Corintios 8, 9 al 10, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, escucha esta frase, sentado a la mesa de un lugar, el de los ídolos, la conciencia de aquel que es más débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Te lo voy a explicar. Había un problema. ¿Cuál era el problema? En Corinto se sacrificaba comida y carne para los ídolos. Esa carne la quemaban y luego la vendían en unas carnicerías y era más barata que la carne no quemada. Ahora, los cristianos nuevos, ¿qué hacían? Para ahorrar dinero iban y compraban esa carne. Pero a muchos les afectaba. Les afectaba. Y le decía, mira el pastor, vas a comprar carne para los ídolos. Claro, el pastor no tenía mucha plata, iba a comprar la carne ahí. Estaba acostumbrado. Y el principio es, si yo estoy haciendo algo malo, por causa de mi conocimiento entre comillas, me libera, me da cierta claridad, pero si está afectando a la otra persona, no lo hagas. ¿Sabes tú que yo me he encontrado con pastores muy arrogantes, que creen que son inmunes al pecado, que juegan con el pecado? Esta semana me enteré de un amigo que yo lo veía siempre jugueteando con la secretaria. Y una vez se lo dije, no está bien. Han pasado casi 3 años y esta semana me enteré. ¿Y qué pasó con él? Perdió su esposa, fue con la secretaria lo abandonó. Perdió ministerio,
fundador de iglesia, perdió ministerio, perdió iglesia, perdió trabajo, perdió todo. Perdió su esposa. Jugó con el pecado. Querido, querida, no porque tengas un conocimiento, no porque tenga un conocimiento un poquito más acabado en la Escritura, voy a jugar con el pecado. Con el pecado no se juega. No, porque el pecado siempre trae consecuencias. Siempre. Por lo tanto, no juguemos con el pecado. ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas para mí o para otros por la causa de Cristo? ¿Esto me va a ayudar o me va a estorbar? ¿Qué costos potenciales están involucrados esencialmente? Esta pregunta quiere decir, ¿qué hago esto? ¿Qué costos se está involucrando financieramente, mis relaciones familiares, sociales, trabajo, iglesia, ministerio, etcétera? Quiero decirte algo. Cuando nosotros cometemos algún pecado, la palabra pecado en el original significa errar en el blanco. O sea, un blanco, tú le erraste, te equivocaste. Eso es el concepto de la palabra pecado, erraste en el blanco. Cuando tú y yo erramos en el blanco con un pecado, te va a afectar financieramente en tus relaciones familiares, sociales, trabajo, iglesia y ministerio. Porque pierdes todo. Pierdes el amor de tu esposa o de tu esposo, de tus hijos, de la gente que te mira, porque después la gente no te mira así como, ¡ay, pobrecito! Era tan bonito, pero la gente te juzga, te pone una lápida, te castiga, te enjuicia y te mata y te sepulta. Por lo tanto, ¿quieres una vida abundante? No puedes seguir errando en el blanco. Tienes que afinar la puntería. No puedes seguir pensando, escucha bien esto, pensando de que tienes una inmunidad. Los políticos tienen inmunidad diplomática. No les pasa nada. Por eso hay tanta corrupción. Por eso venden su alma al mejor postor. Porque tienen esa inmunidad. Permíteme decirte esto. Ninguno de ustedes, yo, tenemos esa inmunidad para salir bien del pecado. Uno. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Te vas a quemar. ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿Tengo que hacer? ¿Es necesario vivir arriesgando mi vida y vivir arriesgando mi familia? La pregunta es, no es necesario. No podemos seguir viviendo así. No puedes seguir jugando con el alcohol. No puedes seguir jugando con el sexo. No puedes seguir jugando con las ambiciones, con tu ira, con tu descontrol, con tus emociones. No puedes seguir haciéndolo. Porque si los estás haciendo, permíteme decirte esto, algún día vas a quedar una ruina espiritual, emocional, física y financiera, y ahí vas a quedar. Y gran temor, siempre, tener cuidado con esas cosas. Acción, dinero, ser ególatra, creerme el cuento. Cada mañana cuando me levanto tengo que decir, gracias a Dios por un nuevo día. Si tú no lo hubieses querido, yo no me levanto. Tengo que hacerme dependiente de la persona de Cristo, no independiente de la persona de Cristo.
En este momento de crisis que estamos viviendo mundial, cuando más debo aferrarme a Cristo, a su palabra, a la oración. Hoy donde estemos, sea en cuarentena, en tu país, estás encerrado, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, más dependiente de Él. Satanás va a querer trabajar en mi mente, me va a querer desanimar. Es el tiempo de hacerlo. Quiero terminar con una conclusión. Dice lo siguiente: el modo autodestrucción es real. No es una fantasía, tampoco una utopía. Siendo que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, a veces tendemos la tendencia a amarrarnos a antiguos vicios y pecados que nos hacen llevar una gran carga emocional, física y espiritual. El mensaje es claro: despójate, pide ayuda, conversa con alguien de confianza, crea un lazo con una persona madura que te pueda ayudar y comienza a crecer en tu fe, en tu relación con Dios. Verás que poco a poco irás sanando de aquello que tanto te ha agobiado. Posiblemente ha agobiado a tu familia y a todo tu entorno alrededor. Y acabaste de entender, deja de autodestruir. Comienza a vivir una vida emocional, física, más abundante. Siempre recuerda esto: Dios te perdonó, te limpió, pero no te dio inmunidad frente al pecado. A ninguno le dio eso. ¿Por qué? Porque eso depende simplemente de nosotros. De eso depende. De nuestra relación con el Padre. Yo te animo a eso. Te animo a que cada día siempre te diga: Señor, yo me rindo a ti. Como dice la hermosa canción, yo me rindo a ti. En flaquezas y en pecado, yo me rindo. Es un hermoso himno que nos habla acerca de eso, de rendirnos a los pies de la cruz todos los días. Amén. Vamos. Espero que